Hola, ¿qué tal? En la entrevista de hoy nos acompaña Eloy Cortés. Él es licenciado en filosofía, también es aprendiz de chamanismo y empresario digital. Uno de sus objetivos es ayudar a las personas a vivir de lo que aman. Entonces, le damos la bienvenida a Eloy. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Eloy? Muy bien, Vicky, pues muchísimas gracias a ti también por la oportunidad y por el espacio. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las ventas. Hoy en día, pues todos vendemos bienes, servicios, todo eso incluye el tiempo. Y bueno, tú nos hablas de las ventas desde un sentido espiritual. ¿Nos platicas cuál es el lado espiritual de las ventas? Claro, bueno, antes de hablar decía términos espirituales, más bien yo los definiría como términos iniciáticos, ¿no? Hablar de la iniciación en cuestiones de negocios. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Que hablar de espiritualidad es hablar de trabajar en lo sutil ciertas cosas de la condición humana, ¿no? Trabajar cosas como meditar, cosas como la energía, cosas como el psiquismo, ¿no? Este tipo de temas como un poco esotéricos quizá, por decirlo de algún modo, que más bien tienen que ver con la naturaleza humana en lo sutil, ¿no? En lo más profundo del ser humano. Eso es la espiritualidad. Y hablar de iniciación es que eso que se trabaja en lo espiritual tenga un resultado en el mundo tangible, por decirlo así, en lo denso. No solamente quedarse con el trabajo interior, sino proyectar eso de algún modo a la realidad y buscar tener ciertos resultados. Entonces, ese sería como el primer punto que me gustaría ubicar. Ahora, con esta primera definición que podríamos hacer, entonces abordamos el tema de las ventas. Cuando se habla de ventas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, comento un poquito de mi historia para que se entienda. Yo he trabajado en ventas y estrategias comerciales desde los 21 años más o menos. Entonces, todo el tiempo estuve trabajando en ventas desde vender tiempos compartidos, servicios empresariales, posteriormente escalé y llegué a trabajar para empresas de consultoría precisamente en estrategias comerciales, entonces llegué a tener a mi cargo muchos proyectos, cuestiones inmobiliarias, en cuestiones de servicios empresariales, después Wow. decidí emprender, pero digamos, mi vida profesional siempre ha estado muy relacionada directamente con las ventas, mientras que mi vida intelectual, por decirlo así, estaba relacionada con el tema más humanista, cercano a la filosofía, porque estudié filosofía. Entonces, desde esa lógica yo veía cómo las ventas se volvían o se entienden en el mundo como una serie de técnicas que te permiten convencer a una persona de comprarte algo. Y entonces, en aras de que esa persona te compre algo, se olvida de trabajar la parte sutil o la parte espiritual del desde dónde se está vendiendo. Hoy, de hecho, las ventas son, o el oficio del vendedor más bien, es el oficio menos confiable o la profesión menos confiable solamente después de los políticos. En ese grado están las ventas hoy en día. Hoy nadie confía en un vendedor, por ejemplo. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en alguien que te quiere vender, hay una frase que dice, todos odiamos que nos vendan, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, las personas tenemos una resistencia ya expuesta a que alguien llegue y nos intente vender algo, porque fue algo que se fue desgastando y se ha llegado a un punto en donde las personas hacen lo que sea con tal de sacarle provecho a ese discurso. Entonces, en ese contexto del mundo, me parece muy importante reconciliarnos con la idea de que la venta en sí misma, cuando no responde a un sentido espiritual, cuando no responde a un desde donde mucho más trabajado, es cuando tiene este problema de causar desconfianza. Ahora, cuando lo entendemos desde el otro lado, que yo propongo, que es entender que hay un punto de partida espiritual para llegar a concretar esa realidad o a concretar determinado resultado que tú quieras obtener, entonces se vuelve necesario vender, se vuelve ahora sí una necesidad de primera mano. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas con tu lado espiritual, con tu lado sutil, podríamos decir que conectas con tu propósito de vida, podríamos decir que conectas con tu misión de vida o cualquier título que le quieras poner.
¿Cómo? Con tus dones, talentos. Claro, con tus dones, con tu mensaje, con todo el título que tú le quieras poner. Cuando llegas a conectar contigo, eso, y quieres compartir eso con el mundo, tienes que entender que eso que tú estás creando desde ti no existe allá afuera. O sea, no hay nada igual allá afuera porque nadie va a ser igual, en este caso a ti, como Vicky Ayala. No, tú eres una persona única y eso es algo que propone también la espiritualidad. Entonces, cuando conectas con tu propósito y quieres salir a darlo al mundo, el primer problema es que como eso no existe, nadie está acostumbrado a escucharte, nadie está acostumbrado a escuchar tu propósito y lo primero que se genera es una resistencia. Cuando hay algo nuevo en el mundo se genera una resistencia y bueno, es un conflicto que hay que tratar de sobreponer. Y la forma de sobreponerse a ese conflicto es a través de estrategias de ventas o de negociación. Entonces, no solamente hablamos de negocios cuando hablamos de ventas, no solamente hablamos de un término empresarial cuando hablamos de negociación. Si tú, el ejemplo más común en el caso de las relaciones de pareja, si yo estoy enamorado de alguien y quiero que esa persona me haga caso, necesito aplicar estrategias para que esa persona voltee a verme. Y Claro. eso entra en la categoría completa de hacer una negociación o de hacer una estrategia de ventas, ¿no? Que en la filosofía iniciática se conoce como el camino del mercader. De hecho, están muy relacionados, ¿no? La comunicación con la parte de las ventas. En la mitología, los dioses que son los dioses de los mercaderes, como puede ser Hermes o como puede ser Mercurio en la mitología griega y en la mitología romana, también son los dioses de la comunicación. Entonces, simbólicamente estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de comunicación y de ventas. Y es desde ahí el punto de partida que yo propongo para abordar el tema de las ventas, que responde a un sentido espiritual, pero esa espiritualidad no se queda nada más ahí, sino que es una espiritualidad que busca conectar con algo allá afuera en el mundo. Y para conectar con eso allá afuera en el mundo, uno necesita saber vender y necesita saber negociar y necesita saber comunicar. Wow, muy, muy interesante. Y yo creo que de ahí vamos a el valor también, ¿verdad? Porque, bueno, veo que mencionas mucho también en tus publicaciones sobre el valor. ¿Qué valor te das a ti mismo? Y por lo tanto puedes negociar y puedes vender lo que estás ofreciendo, ¿cierto? Claro, el tema del valor, y justo hoy grababa un curso al respecto, porque es muy importante definir cuál es el valor que le damos a las cosas. O sea, cuando uno trabaja en esa parte espiritual, también está trabajando internamente en el tema de los valores. ¿A qué me refiero con esto? Todos tenemos una escala de valores predeterminada por la sociedad, precargada, por decirlo así, ¿no? Imagínate a los 16, 17 años, eres adolescente, y entonces todas las cosas que tú consideras valiosas, las consideras valiosas porque te dijeron que eso era valioso. Ir a la escuela, vivir Ser con tu amigos, familia, ¿qué, perdón? los amigos. Los amigos, sí, ¿no? O sea, uno ubica como valiosas las cosas que le dijeron que era valioso. Pero si tú hubieras nacido hace 2000 años, en la cultura griega, a lo mejor en la cultura romana, bueno, no existían los títulos universitarios. Entonces, hoy para la sociedad occidental un título universitario es de las cosas más valiosas para cualquier joven. Pero hace 2000 años eso no existía, o sea, eso no era valioso. Entonces, la escala de valores que tenemos está determinada por algo o alguien que no somos nosotros. Una de las primeras premisas de la espiritualidad es que uno tiene que deshacerse de todos esos conceptos precargados que nos dio la sociedad, que nos dieron los padres, que nos dio todo el mundo, la religión. Y cuando uno se vacía de eso, es cuando se encuentra a sí mismo. Esa es una regla espiritual en casi todas las culturas. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando tú logras vaciarte, no significa que te quedes ahí, no significa que te quedes así en la nada, porque, bueno, si no, serías un objeto. No, sino que el vaciarte te da la posibilidad de decidir, ahora sí, hacia dónde tú quieres enfocar tus valores, hacia dónde quieres enfocar el valor que tienes. ¿Y qué es el valor? El valor no es más que energía enfocada hacia determinada cosa. Eso es el valor.
uno, aquí me gusta como ubicar cuáles son las monedas que tenemos los seres humanos para gastar nuestra energía de algún modo. Puede ser el tiempo, puede ser el dinero, pueden ser los pensamientos, puede ser la atención. Entonces, cuando tú ubicas en qué gastas tu dinero, sabes que allí donde lo gastas es porque para ti es valioso. Y es muy interesante esto porque uno se da cuenta de las incongruencias de las personas cuando tú le preguntas a alguien qué es lo más valioso para ti en la vida. Lo más común siempre es la salud o el amor. La familia. La familia. Y cuando revisas el estado de cuenta de las personas, cuando revisas su agenda, dices, oye, si estás con tu familia nada más 2 horas a la semana y todo el tiempo estás trabajando, ¿cómo crees? O sea, no, ¿en dónde está la congruencia del valor? Entonces, no, el valor es a dónde gastan la energía las personas. Y esto es importante entenderlo cuando uno habla de ventas, porque uno va a vender aquello que considera valioso. Si tú no consideras valioso tu producto, si tú no consideras valioso tu propósito, la otra persona tampoco lo va a considerar valioso. Entonces, lo primero que hay que hacer en un tema de ventas es primero enfocarse en el valor de uno mismo, en el valor o en el valor que uno decidió poner en su mensaje para que la otra persona responda bien. Lo mismo pasa en las relaciones. Si yo quiero salir y salir con una chica y conquistarla y hacerle un cortejo, pero si yo no me valoro a mí mismo, si yo no me gusto a mí mismo, si yo no tengo autoestima, lo más probable es que la otra persona me bate. Primero tengo que trabajar en mi persona para después ir y comunicarle eso. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y eso me parece muy interesante y muy importante saberlo porque a veces compartimos tiempo, compartimos dones y si no es valorado, a veces nos enojamos con el de enfrente, pero no es con el de enfrente. O sea, como tú dices, tienes que valorarlo tú y entonces ya lo valorarán los demás. Y bueno, pasando a la siguiente idea, es que muchas personas piensan en opciones para emprender. Tienen muchos talentos, muchos dones y por lo regular los vemos los que estamos enfrente. O sea, si yo te veo a ti, te puedo decir, tienes este don, tienes este. Y a veces las personas no se dan cuenta o se dan cuenta y tienen la idea, pero no se atreven a emprender. ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que van a ver este mensaje y que tienen ideas y les falta ese empujoncito? Tienen ideas y tienen talento. El primer consejo creo que sería espiritual y sería conectar con tu divinidad. ¿Qué significa conectar con tu divinidad? Aquí ya entraríamos como en un tema un poco más profundo. La divinidad es la capacidad de creación que existe en todos nosotros. Los seres humanos somos la única especie que no tiene un determinado ciclo biológico en términos contextuales, en términos de ecosistema que cumplir. Es decir, todos los animales cumplen un determinado rol en un ecosistema, pero el ser humano no tiene precargado eso. Un mismo ser humano puede actuar como depredador, puede actuar como parásito, puede actuar como ente no funcional, puede actuar como creador, puede actuar como destructor, y depende de la decisión de cada uno. Eso sería lo primero. Entonces, cuando uno entiende la dimensión de ser una persona encarnada y que tiene una capacidad de creación, de dejar algo afuera, es cuando conecta con esto, porque todo el tiempo está creando, todo el tiempo está generando algo nuevo que no existía antes. Y ahí viene algo muy interesante, cuando tú eres consciente de que tienes una capacidad de creación inigualable a otro ser, entonces tú decides si ocupas esa capacidad de creación en algo bueno, en algo malo, si la desperdicias, si no lo estás haciendo. Entonces creo que sería lo primero. Cuando las personas no aprovechamos los dones o las habilidades que tenemos, es porque no entendemos que somos capaces de crear algo extraordinario, ¿no? Nos detenemos a pensar como en el qué dirán y en un montón de cosas. Entonces, eso sería lo primero. Y después a eso, solamente accionar. Una de las reglas
de la luz, en términos físicos y en términos espirituales también, es que la luz solamente, más bien, los seres humanos solo tenemos noticias de la luz, solo podemos ser conscientes de la luz cuando choca contra algo denso. Por eso en el espacio no existe, bueno, es oscuro el espacio. Viaja la luz en el espacio, pero no la podemos ver, no tenemos noticias de la luz, sino hasta que llega a la Tierra y choca contra la materia densa, ¿no? Contra el aire, contra los objetos, contra lo que sea. Lo mismo pasa con los seres humanos. Tú puedes ser una persona con un montón de dones, de talentos, de habilidades, pero si no buscas reflejarlos en algo concreto allá afuera, de nada va a servir porque nadie va a tener noticias de tu luz hasta que busques hacerlo. Wow, es como la idea de una lámpara, que si la pones abajo de una mesa, pues no va a alumbrar prácticamente nada, ¿cierto? Y si la pones en medio del cuarto, entonces va a alumbrar todo su alrededor. Entonces, me parece una analogía muy linda y bueno, yo creo que esto va a motivar a muchas personas a desarrollar sus dones y a ponerlos al servicio de otros, que es algo de lo que también vivimos todos. Es como una cadenita, ¿verdad? Sí, es una cadena. Finalmente, también dentro de las filosofías espirituales, algo que siempre se menciona es que todos vinimos a resolver un problema muy particular, ¿no? Yo no tengo el mismo trabajo como alma que tú, ni que alguien más nos esté escuchando. Todos tenemos algo muy particular. Y nuestro trabajo es resolver eso que vinimos a sanar. Y lo interesante es que cuando tú sanas, le das la oportunidad a alguien más de sanar a través de ti. Porque alguien que tenga ese mismo problema ya va a tenerte a ti como herramienta para poder sanar eso, ¿no? Y eso es una regla también fundamental que hay que entender que somos parte de un todo y en ese todo nos encarnamos como individuos, pero no terminamos de separarnos de esa totalidad. Cierto, siempre estamos conectados. Me parece excelente y bueno, yo creo que muchas personas van a querer buscarte, encontrar tus cursos, talleres, servicios. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Eloy? Pues me pueden encontrar en Instagram, ahora es la red en la que estoy más activo, estoy como @soy Eloy Cortés, así como es mi nombre, Eloy con Y, Cortés con S. Justo ahora estoy dando un curso gratuito de negocios y espiritualidad con Chamalú, entonces si alguien quiere el link, solamente búsqueme por Instagram y con mucho gusto se lo mando. Y bueno, si quieren ya como alguna asesoría de negocios, también pues puedo abrir la oportunidad. Si mencionas que vieron esta entrevista, les doy una asesoría de 1 hora completamente gratis. Oh, muchas gracias, excelente. Pues ya ven, chicos, búsquenlo. Gracias, Eloy, por esta entrevista muy valiosa que deja mucho que reflexionar y accionar, como dices. Hay que pensarlo y también hacerlo. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, chicos, a seguir los consejos, a valorarse y a emprender. Muchas gracias, Eloy. Vicky, muchísimas gracias también a ti por la oportunidad, por el espacio y bueno, espero que les sea útil la audiencia. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.